Décima parte de Olvidar. Capítulo 46. Lazos y decisiones. La ciudad de Chiang Mai estaba teñida de una luz cálida de finales de tarde, cuando la abuela de Sarocha se acomodó en su sala. La visita de su nieta y de Rebeca todavía resonaba en sus recuerdos. El cuidado, la ternura y la calma con la que ambas habían interactuado. Todo había ido bien, y la abuela se sentía satisfecha de ver a Sarocha feliz, por primera vez en años. Pero la tranquilidad de la casa se vio interrumpida por la inesperada llegada de su hijo y su esposa, los padres de Sarocha. El hombre, con expresión rígida y ceño fruncido, entró en la sala acompañado de su mujer. La abuela lo observó con calma, anticipando lo que vendría. Habían llegado probablemente enterándose por algún empleado del servicio, que no se había resistido a comentar que Sarocha había estado allí con una mujer, y que esa mujer parecía ser su pareja. La curiosidad y el recelo habían llevado al padre a verificarlo personalmente. Madre, comenzó con un tono que intentaba sonar firme. Necesito saber si esto es cierto. Mi hija ha estado aquí con alguien. La abuela no vaciló. Su mirada firme y serena no dejaba espacio para dudas. Sí, dijo con voz clara. Es cierto. Y no solo eso, viven juntas. Esa chica es muy buena y cuida de mi nieta. El silencio llenó la sala por unos segundos. El hombre tragó saliva, pero su rostro se tornó rojo por la irritación y la sorpresa. No solo ha desechado su futuro escribiendo novelitas, empezó la voz cargada de reproche. Ahora resulta que es lesbiana. La abuela lo interrumpió de inmediato, sin levantar la voz, pero con autoridad inquebrantable. Basta, dijo con firmeza. Necesitas respetar más a tu hija. Ella ha decidido hacer su vida por su cuenta, y lo hace con dignidad. No se ha refugiado en tu apellido ni en tu dinero. Todo lo que tiene, lo tiene por ella misma, no como tú, que todo lo que tienes es gracias a mí y a tu padre muerto. El hombre permaneció inmóvil, asimilando las palabras, mientras su madre continuaba. Deberías estar orgulloso de tu hija. No permitas que tus prejuicios o tu orgullo amarguen la vida de la persona que amas, porque eso solo te hace perder lo que realmente importa. Su esposa lo miraba incómoda, sin saber exactamente cómo intervenir. La tensión en la sala era palpable. La abuela respiró hondo y agregó, bajando un poco la voz, pero con la misma firmeza. Si quieres seguir viviendo como un rey, respeta a tu hija. Si no lo haces, los beneficios que crees que te pertenecen se acabarán. No permitiré que amargues la vida de mi nieta ni de nadie a quien ella quiera. El hombre se levantó de golpe, visiblemente molesto, y salió de la sala en compañía de su esposa. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante al escuchar la voz de su madre detrás de él. Recuerda lo que te dije. El respeto no es una opción, es una obligación hacia quienes amas. La abuela volvió a su sillón, con un suspiro contenido, satisfecha de haber puesto límites claros. Había defendido a Sarocha, y sabía que era necesario para que su nieta pudiera seguir construyendo su vida sin resentimientos ni presiones familiares. Mientras tanto, la tarde en Chiang Mai recuperaba su calma habitual. La abuela miró por la ventana, pensando en Sarocha y en Rebeca, sonriendo con orgullo. La felicidad de su nieta no dependía de la aprobación de nadie más. Lo importante era que Sarocha había elegido su camino, y que lo había hecho con valentía y amor. Mientras todo esto sucedía a cientos de kilómetros, Sarocha y Rebeca estaban en Bangkok, completamente ajenas al conflicto familiar que se desarrollaba en Chiang Mai. La vida cotidiana en la ciudad tailandesa seguía su ritmo vibrante y agitado, pero dentro del apartamento, cada rincón parecía envuelto en una calma cálida y segura. Un refugio del caos exterior donde podían construir su propio mundo. Rebeca se encontraba revisando documentos en la pequeña oficina dentro del departamento, entre formularios, correos electrónicos y papeles organizados en pilas meticulosamente ordenadas. La luz de la tarde se colaba por la ventana, reflejándose sobre los papeles y resaltando los detalles del espacio que Sarocha había preparado para ella. La sensación de pertenencia la llenaba de una mezcla de orgullo y emoción, pero de repente su teléfono sonó, rompiendo la concentración. La llamada provenía de su antiguo jefe en Londres. Sus manos temblaron ligeramente mientras contestaba, y la sorpresa se reflejó en su rostro cuando escuchó la voz familiar.
Rebeca, dijo la voz al otro lado del teléfono, cálida, animada y profesional a la vez. Tengo noticias que creo te interesarán. Un conocido mío está abriendo una oficina de abogados allí en Bangkok. Me dijo que está buscando gente competente y te he recomendado fuertemente. Quieren entrevistarte y consideran que tu experiencia es ideal. El corazón de Rebeca se aceleró. No era solo una oportunidad profesional. Era un puente que la conectaba de manera oficial con la vida que había decidido construir en Tailandia junto a Sarocha. Sintió un torbellino de emociones. Alegría, orgullo, nerviosismo y sobre todo, la certeza de que su decisión de mudarse había sido la correcta. ¿De verdad?, preguntó, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Eso es increíble. Muchísimas gracias por pensar en mí. No hay de qué, respondió su jefe. Ya sabes que confío plenamente en tu capacidad. Solo sigue adelante y demuéstrales todo lo que vales. Rebeca colgó y permaneció unos segundos en silencio, procesando la noticia. Sus pensamientos volaron hacia Sarocha, deseando compartir ese instante, esa alegría. Corrió hacia la cocina, donde Sarocha preparaba café, oliendo los granos recién molidos y disfrutando de la tranquilidad del hogar que habían construido. «Sarocha», exclamó con entusiasmo contenido. «Acabo de recibir una oferta de entrevista». Su voz temblaba de emoción mientras relataba todos los detalles, la recomendación, la confianza depositada en ella. «Es una oportunidad increíble, y parece que me han recomendado muy bien». Sarocha, al escucharla, sintió un calor profundo que le recorría el pecho. Abrazó a Rebeca con fuerza, como queriendo transmitirle que no solo estaba orgullosa de su talento, sino de su valentía. «Eso es maravilloso», Rebeca dijo con ternura. «Sabía que algo así llegaría pronto. Estoy muy orgullosa de ti». Se miraron a los ojos, y en esa mirada había un reflejo de complicidad, de confianza y de amor consolidado. Sarocha se apartó un momento para sacar una botella de vino de la alacena, mientras Rebeca rebosaba entusiasmo. Esa noche brindaron no solo por la entrevista, sino por todo lo que habían logrado juntas. La decisión de mudarse, de construir un hogar, de confiar en el amor que compartían. Abrieron la botella, sirvieron el vino en 2 copas y chocaron suavemente, celebrando cada pequeño triunfo. Cada sorbo se convirtió en una reafirmación. Podían construir su vida, disfrutar de cada paso y apoyarse mutuamente en cualquier desafío que la vida les pusiera por delante. La ciudad de Bangkok se extendía a sus pies, iluminada por luces de neón y faroles parpadeantes, pero dentro del departamento todo parecía silencioso y seguro. Era un espacio suspendido en el tiempo, un santuario donde podían reír, planear, soñar. Entre caricias, susurros y risas, hablaron de futuros proyectos, de metas profesionales, de cómo organizarían su vida juntas. Rebeca compartió sus expectativas, describiendo la emoción de iniciar su trabajo, de aprender un nuevo entorno, de integrarse en la ciudad que ahora llamaba hogar. Sarocha escuchaba asintiendo, con la certeza de que cada paso que Rebeca daba era también un paso hacia la vida que construirían juntas. El tiempo parecía detenerse entre ellas. Cada palabra, cada gesto, cada mirada reafirmaba que estaban caminando el mismo camino. La botella de vino se vació lentamente, pero la energía entre ellas no disminuyó. La noche avanzó entre planes, caricias y palabras suaves que consolidaban la sensación de que, aunque las circunstancias externas pudieran ser complicadas o incluso conflictivas, su vínculo era firme, inquebrantable. «Lo mejor», dijo Sarocha, apoyando la frente contra la de Rebeca, «es que todo esto lo hacemos juntas. Nada de esto sería igual sin ti, y nada de lo que venga nos dará miedo», respondió Rebeca, con la sonrisa iluminando sus ojos. «Porque estamos juntas». Se abrazaron, dejando que el silencio lleno de seguridad y amor hablara por ellas. La ciudad seguía su ritmo, ajena a la tranquilidad que reinaba en el departamento. Bangkok podía continuar con su ruido, su tráfico y su bullicio, pero dentro de ese apartamento, el tiempo era suyo. Cada segundo compartido era un testimonio de que podían reinventarse, construir su futuro y amar sin reservas. La noche terminó con un beso largo, cálido y lleno de promesas tácitas. Se acostaron juntas, abrazadas, sintiendo cómo cada latido se sincronizaba.
No había miedos, ni prisas, ni urgencias. Solo la certeza de que podían enfrentar cualquier cambio, cualquier desafío, cualquier aventura, siempre que estuvieran la una al lado de la otra. Capítulo 47. Nuevos comienzos profesionales y descubrimientos compartidos. El día amaneció con un sol tímido, filtrándose por las cortinas del departamento. Rebecca no podía concentrarse en nada más que en la entrevista que tendría ese día. Cada sonido cotidiano, el aroma del café, el zumbido del ventilador, incluso el ligero crujido de la madera bajo sus pies, le parecía amplificado, como si el mundo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Se sentó frente al espejo del dormitorio, revisando por enésima vez su presentación. Su cabello estaba cuidadosamente recogido, su vestimenta impecable. Cada detalle controlable debía ser perfecto, porque lo que no podía controlar eran los nervios que sentía en el pecho. Tomó aire profundo, dejando que el aroma del café recién hecho la calmara, aunque solo por un instante. «Rebecca, vas a estar bien», susurró para sí misma, recordando las palabras de Sarocha de la noche anterior. «Solo respira, confía en lo que sabes, y no olvides que esto es solo un paso más en tu camino». Sarocha, por su parte, estaba ocupada en su escritorio, revisando la segunda parte de su libro. Cada tanto levantaba la vista, observando a Rebecca moverse con ansiedad por el departamento. No hizo comentarios, solo la miraba con una mezcla de ternura y complicidad silenciosa, sabiendo que su apoyo no necesitaba palabras. Cuando Rebecca se acercó y le tomó la mano, Sarocha le ofreció un apretón firme y una sonrisa tranquilizadora. «Vas a brillar», le dijo con suavidad. «No hay duda sobre eso». Rebecca sonrió un poco nerviosa y decidió salir temprano para llegar con tiempo a la entrevista. El trayecto en taxi fue un viaje lleno de pensamientos cruzados. La oficina, el jefe que la entrevistaría, la recomendación de su antiguo mentor y, sobre todo, la posibilidad de construir una vida estable en Bangkok. Cada semáforo, cada curva, parecía aumentar la expectativa y la ansiedad. Al llegar al edificio, su corazón latía con fuerza. El vestíbulo era amplio, moderno, con un aroma a madera pulida y café recién hecho que se mezclaba con el ambiente corporativo. Rebecca tomó una profunda bocanada de aire, repasando mentalmente los puntos claves que quería comunicar. La secretaria la recibió con amabilidad, pero eso no disminuyó la tensión que sentía en cada músculo de su cuerpo. Finalmente llegó el momento. La puerta se abrió, y una voz masculina, cálida y profesional, la invitó a pasar. Rebecca se levantó, enderezó la espalda y caminó hacia el despacho, intentando que cada paso fuera firme y seguro, aunque el interior de su pecho latía con un ritmo acelerado. «Buenos días», Rebecca, dijo el entrevistador. «Nos han hablado muy bien de ti, y estoy ansioso por conocerte en persona». Rebecca respiró hondo y respondió con una mezcla de nervios y determinación. «Gracias, estoy encantada de estar aquí». La entrevista transcurrió entre preguntas profesionales, casos hipotéticos y discusiones sobre su experiencia previa. Rebecca respondió con seguridad, pero sin perder la naturalidad que siempre la caracterizaba. Su nerviosismo inicial se transformó en una concentración intensa. Cada pregunta era un desafío, y cada respuesta un paso hacia la concreción de un sueño que había esperado por mucho tiempo. Al final, el entrevistador se recostó en su silla, sonriendo con satisfacción. «Rebecca, debo decir que su perfil es exactamente lo que estamos buscando. Nos gustaría que se incorpore al equipo en un mes, mientras terminamos los últimos trámites para poner la oficina en funcionamiento. Estoy seguro de que será una incorporación valiosa». El alivio y la alegría inundaron a Rebecca. Una sensación cálida la recorrió de pies a cabeza, mezclada con un profundo agradecimiento y orgullo. Agradeció una y otra vez, dejando salir una sonrisa genuina que no había podido sostener durante toda la entrevista. Salió del edificio con el corazón ligero, sintiendo que cada esfuerzo, cada decisión y cada sacrificio había valido la pena. El trayecto de regreso al departamento fue una mezcla de entusiasmo y ansiedad por compartir la noticia con Sarocha. Cada semáforo parecía una cuenta regresiva, cada paso del taxi acercándola más a su hogar y a la persona con quien quería celebrar este logro. Cuando Rebecca abrió la puerta del departamento, una oleada de alivio y felicidad la envolvió.
Sarocha estaba frente a su escritorio, escribiendo concentrada en su libro. La luz de la tarde iluminaba su rostro con un resplandor cálido, y sus dedos se movían con precisión sobre el teclado. Pero al sentir la presencia de Rebeca, levantó la mirada y una sonrisa inmediata apareció en su rostro. «Sarocha», exclamó Rebeca, dejando caer su bolso sobre la mesa. «Tengo que contarte todo». Sarocha se apartó de la pantalla de su computadora, apoyándose en los codos para escucharla mejor. «Te escucho», dijo, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y afecto. Rebeca se acercó, y entre risas nerviosas y gestos excitados, le relató la entrevista. Cómo había sentido los nervios al inicio, cómo cada pregunta había sido un desafío, cómo había logrado mantener la calma y proyectar seguridad, y finalmente, cómo había recibido la noticia de que empezaría a trabajar en un mes. Una vez que terminaran los trámites para abrir la oficina en Bangkok. «Y lo mejor, tengo una invitación para ti», lo dijo tomando las manos de Sarocha. «Antes de empezar a trabajar, me encantaría pasar una semana en Londres. Quiero mostrarte dónde crecí». Sarocha parpadeó, sorprendida y encantada a la vez. Su corazón se aceleró al imaginar caminar por Londres con Rebeca, viendo los lugares que habían formado a su chica, verlos tomada de su mano. «Me encantaría», respondió con entusiasmo. «Conocer el país que vio crecer al amor de mi vida. No puedo imaginar un mejor plan». Se abrazaron con fuerza, compartiendo un momento de intimidad y alegría. Rebeca apoyó su cabeza en el hombro de Sarocha, sintiendo la seguridad y el amor que emanaban de cada gesto, cada caricia. Luego se acomodaron en el sofá, compartiendo café y hablando con entusiasmo de los lugares que querían visitar, los paseos por parques, las cafeterías con encanto, los museos y librerías que Sarocha amaría. Cada detalle, desde el ritmo de los autobuses hasta los mercados callejeros, se volvió una promesa de exploración compartida. «No puedo esperar», susurró Rebeca. «No solo por Londres, sino por cada día que pasamos juntas aquí. Cada momento contigo es especial». Sarocha la abrazó con ternura, acariciándole el cabello mientras sonreía. «Y es solo el comienzo», murmuró. «Cada experiencia que compartamos, cada paso que demos, será nuestro. Nada nos detendrá». Esa tarde se transformó en noche entre risas, planes y pequeñas confesiones sobre lo que significaba para cada una vivir este momento. Se sintieron seguras, felices y listas para afrontar los cambios que el futuro les deparaba, conscientes de que juntas podían construir una vida plena y compartida, con cada detalle, cada decisión y cada sueño entrelazados. Capítulo 48. Preparativos y conversaciones que acercan. El departamento estaba envuelto en una mezcla de emoción y tensión. Bolsas de viaje abiertas sobre el sofá, listas de verificación impresas, pasaportes, boletos y adaptadores eléctricos dispersos en la mesa. Sarocha y Rebeca se movían de un lado a otro, revisando cada detalle para asegurarse de que nada quedara fuera de lugar. Sarocha estaba particularmente inquieta. Era su primera vez conociendo a la familia de Rebeca, y aunque la madre ya le resultaba familiar y cariñosa, el encuentro con el padre la llenaba de ansiedad. Rebeca, por su parte, mantenía la calma y se encargaba de organizar los últimos detalles, intentando transmitirle seguridad a Sarocha. «Tranquila, amor», dijo Rebeca, mientras cerraba cuidadosamente un maletín con ropa. «No hay nada de qué preocuparse. Todo estará bien. Conoces a mi mamá, y nos llevamos tan bien que no habrá problema. Mi papá, ya verás, te recibirá con cariño». Sarocha respiró hondo, intentando calmar los nervios que le apretaban el pecho. Su mano buscó la de Rebeca, y juntas hicieron un pequeño gesto de complicidad. «Lo sé», respondió Sarocha. «Es solo conocer al padre de la mujer que amo. Es un gran paso, y quiero que todo salga perfecto». Rebeca la abrazó por un instante, rozando su frente con la de ella. «Será perfecto», susurró. «Y nosotras estaremos juntas. Eso hace que todo sea más fácil». Después de asegurarse de que los pasaportes, billetes y documentación estuvieran en orden, Sarocha tomó el teléfono para llamar a los padres de Rebeca. La llamada fue cordial y cálida, pero la madre de Rebeca no dejó pasar la oportunidad de poner límites con cariño. «Quiero que se queden en nuestra casa», dijo con firmeza. «No se les ocurra ir a un hotel. Aquí estarán seguras y cómodas».
Sarocha asintió con una sonrisa, contagiándose de la serenidad de Rebeca. Por supuesto, señora. Nos quedaremos en su casa, respondió con cortesía, sintiendo cómo sus nervios empezaban a aflojarse al escuchar la voz calmada de la madre de su amor. Rebeca, desde el otro lado del salón, le lanzó una mirada cómplice y tomó su mano. «¿Ves? Todo va a estar bien. No tienes nada que temer». Sarocha suspiró, permitiéndose relajarse un poco más. La familiaridad con la madre de Rebeca le daba confianza, y la seguridad de que su pareja estaría a su lado fortalecía aún más su determinación. «Está bien», dijo finalmente. «Confío en ti. Todo será perfecto». Juntas repasaron una última vez la lista de equipaje, los itinerarios y los pequeños detalles que hacían que un viaje largo se convirtiera en una experiencia segura y placentera. Cada decisión, cada gesto, reflejaba la complicidad de una pareja acostumbrada a cuidarse y complementarse. Sarocha cerró los ojos por un momento, respirando profundo y dejando que la emoción se mezclara con la anticipación. Rebeca la abrazó nuevamente, sintiendo que juntas podían enfrentar cualquier situación y cualquier conflicto en su vida compartida. Esa tarde, cuando ya habían terminado de organizar maletas y revisar los últimos detalles del viaje a Londres, Sarocha tomó su teléfono y marcó el número de su abuela en Chiang Mai. Sentía la necesidad de compartir con ella la emoción del viaje, pero también de escuchar su voz antes de partir. «Hola», abuela, saludó Sarocha, con la sonrisa mezclada con un dejo de nerviosismo. «Quería contarte algo. Rebeca y yo vamos a viajar juntas a Londres, a la casa de sus padres». La voz de la abuela se iluminó al otro lado de la línea. «¡Qué alegría, mi niña!», exclamó. «Me alegra tanto verte feliz. Rebeca parece una mujer maravillosa». Sarocha sintió cómo se le ablandaba el corazón. La seguridad y alegría de su abuela siempre habían sido un refugio para ella. Sin embargo, la conversación pronto tomó un tono más serio. «Sarocha», dijo la abuela con voz más baja, «tu padre y tu madre estuvieron aquí, y tuvimos una discusión. Se enteraron de que estás en una relación con una mujer, y no les ha gustado». Sarocha contuvo un suspiro, sintiendo cómo la preocupación se mezclaba con la tristeza. «No quiero que te enfades ni sufras por mí», abuela dijo con suavidad. «No quiero que pases rabias por defenderme». «Nunca», respondió la abuela con firmeza. «Siempre te defenderé. Jamás permitiré que los prejuicios o la falta de comprensión de tu padre afecten tu felicidad. Siempre serás mi nieta y mereces vivir tu vida con amor y sin miedo». Sarocha dejó que las palabras calaran en su corazón, sintiendo gratitud. «Gracias por cuidarme siempre, abuela, de verdad», susurró, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. «Siempre», replicó la abuela con una sonrisa audible en su voz. «Ahora disfruta de tu viaje. Londres es maravilloso y estoy segura de que será una experiencia inolvidable con Rebeca a tu lado». Tras colgar, Sarocha respiró hondo y se permitió sentarse en el sillón. Rebeca, que la había estado observando desde la cocina mientras lavaba un par de vasos. «¿Qué pasó?», preguntó, acariciando su espalda con suavidad. Sarocha le contó con detalle lo que había sucedido, la discusión de su abuela con sus padres. Rebeca la escuchó con atención, abrazándola más fuerte y tratando de transmitirle seguridad. «No puedes cambiar cómo son tus padres, amor», dijo Rebeca con calma. «Solo podemos decidir cómo vivir nuestra vida. No pienses en nada feo. Mañana viajamos a Londres y yo te llevaré a conocer lugares que te van a encantar. Te prometo que disfrutaremos cada minuto». Sarocha apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cómo el abrazo de Rebeca se convertía en un ancla de calma. La certeza de que no estaba sola, que podía contar con su amor, disipaba la ansiedad. «Tienes razón», susurró. «Contigo todo se siente más fácil. Gracias por estar aquí». «Siempre estaré», respondió Rebeca, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Se movieron al dormitorio y se acomodaron juntas en la cama, entre risas suaves, caricias y palabras de ternura. El ruido lejano de la ciudad de Bangkok parecía desaparecer, reemplazado por la sensación de hogar que se habían construido la una en la otra. Sarocha cerró los ojos, relajándose en los brazos de Rebeca, sabiendo que, sin importar los obstáculos familiares o los desafíos externos, juntas podían enfrentar cualquier cosa. Entre susurros, planes y sueños compartidos, ambas se durmieron,
preparadas para la aventura que les esperaba, con la confianza de que la vida juntas solo empezaba a desplegar su verdadero camino. Capítulo 49. Llegadas y encuentros inesperados. El avión aterrizó suavemente en Heathrow. Sarocha sentía cómo una mezcla de emoción y nerviosismo se agolpaba en su pecho, dificultando incluso que respirara con normalidad. Cada pequeña vibración del avión al tocar la pista la hacía recordar que estaba a punto de entrar en un mundo nuevo, uno que nunca había pisado antes y donde tendría que presentarse al padre de la mujer que amaba. Su mente repasaba cada detalle: cómo saludar, cómo hablar, cómo no parecer demasiado tímida ni demasiado segura. Todo parecía importante. A su lado, Rebecca la observaba con una sonrisa serena, notando cada pequeña señal de ansiedad en sus gestos. El temblor de sus manos, la ligera tensión en los hombros, la manera en que mordía suavemente el labio inferior al inspirar. Sin romper la tranquilidad del momento, le tomó la mano y la entrelazó con firmeza. «Tranquila», susurró Rebecca, con voz suave y cálida. «Todo va a ir bien. Solo respira. Estamos juntas». Sarocha asintió, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza desbocada. Era consciente de que, en cuestión de minutos, estaría frente al hombre que había visto crecer a Rebecca, y la ansiedad de causar una buena impresión la hacía sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo. Al descender del avión, el aire frío y húmedo de Londres la golpeó ligeramente. Respiró hondo, llenando sus pulmones de esa mezcla de historia y modernidad que impregnaba la ciudad. Y sintió un pequeño alivio al tomar la mano de Rebecca mientras caminaban hacia el área de recogida de equipaje. Cada paso le recordaba que estaba a punto de cruzar un umbral importante, no solo geográfico, sino emocional. Cuando llegaron a la casa de los padres de Rebecca, Sarocha se detuvo frente a la puerta. Sus dedos temblaban ligeramente mientras tomaba aire profundo. Rebecca, al notar su gesto, le apretó la mano con suavidad y le sonrió. «Vamos, todo va a estar bien», dijo. «Solo sé tú misma. Ellos van a verte con los ojos que yo te veo, con cariño». Sarocha inspiró profundamente y tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, y los padres de Rebecca la recibieron con una calidez que la sorprendió. El padre la miró con una mezcla de curiosidad y amabilidad. Su postura firme transmitía respeto, y en sus ojos había un brillo protector que parecía decir: «Estoy dispuesto a conocerla y aceptarla si es digna de mi hija». «Sarocha, bienvenida», dijo, extendiendo la mano con cortesía. «He oído mucho sobre ti. Es un placer conocerte». Sarocha se sonrojó ligeramente, pero respondió con una sonrisa y estrechó su mano suavemente. «El placer es mío, señor», dijo, tratando de mantener la voz estable. La madre de Rebecca no tardó en acercarse, abrazándola con entusiasmo y calidez. «Qué gusto volver a verte, cariño. Estás más hermosa que la última vez que nos vimos». Sarocha agradeció la naturalidad de la madre de Rebecca y haberla conocido antes. Durante la tarde compartieron té, pasteles y charlas ligeras sobre la vida en Londres. Sarocha escuchaba fascinada cómo los padres de Rebecca contaban anécdotas de su hija, y ella misma fue sumando pequeñas historias de su propia vida, mientras Rebecca la guiaba discretamente para que se sintiera cómoda. La naturalidad con que Rebecca se movía entre sus padres, su manera de anticipar preguntas o comentarios, hacía que Sarocha se sintiera más segura, más integrada, más en casa. Después del almuerzo, Rebecca propuso un paseo por lugares tradicionales de la ciudad. Sarocha, aunque aún un poco nerviosa, aceptó con entusiasmo. Caminaron por calles históricas, empedradas, admirando los edificios antiguos, los mercados con aromas a pan recién horneado, y los pequeños cafés donde los parroquianos parecían conocer a cada cliente por su nombre. Cada esquina era un descubrimiento, y Sarocha sentía que Londres le mostraba su lado más amable y acogedor. La mano de Sarocha permanecía firmemente entrelazada con la de Rebecca, como un ancla que la calmaba y le daba fuerza. Cada paso que daba, cada edificio que observaba, cada aroma que llenaba sus sentidos, contribuía a la certeza de que este viaje no era solo físico, sino un acto de acercamiento a la familia y a la vida que quería compartir con Rebecca. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de naranjas y lilas, Sarocha se permitió soltar un suspiro largo,
sintiendo que parte de su ansiedad se había transformado en una emoción dulce y confiada. La ciudad, los padres de Rebeca, la propia Rebeca sosteniéndola de la mano. Todo empezaba a encajar, y Sarocha comprendió que este primer paso en Londres sería el comienzo de muchas memorias compartidas, llenas de amor y de pertenencia. El día siguiente amaneció gris y fresco, con la luz suave de Londres colándose entre los ventanales de la casa de los padres de Rebeca. Sarocha se sentía emocionada y nerviosa a la vez. Sería un día especial. Conocería los lugares que habían marcado la vida de la mujer que amaba. Sarocha, ¿lista para una pequeña aventura?, preguntó Rebeca con una sonrisa, mientras ajustaba la bufanda y tomaba su abrigo. Sarocha asintió conteniendo la ansiedad. Rebeca la tomó de la mano, y juntas salieron a las calles húmedas y bulliciosas de Londres, donde cada rincón parecía esconder historias. La primera parada estaba clara: las librerías más emblemáticas de la ciudad. Para Sarocha, cada librería era un santuario. Desde que recordaba, los libros habían sido su refugio y su pasión. Ahora, acompañada de Rebeca, podía recorrer las estanterías que parecían contener siglos de historias y conocimiento. «Soñaba con traerte aquí», dijo Rebeca, entrelazando sus dedos con los de Sarocha mientras caminaban entre los pasillos. «Sé que vas a sentirte como en casa». Sarocha sonrió, absorbiendo cada detalle. El aroma de papel antiguo, la mezcla de tinta y café que se filtraba desde la pequeña cafetería dentro de la librería, los susurros de los lectores explorando con la misma curiosidad que ella. Sus dedos rozaban los lomos de los libros mientras Rebeca le mostraba títulos que habían marcado su infancia y adolescencia, compartiendo anécdotas y recuerdos que hacían que Sarocha la conociera aún más profundamente. Pasaron horas entre estanterías de poesía, novelas y textos de historia, deteniéndose a hojear con cuidado los ejemplares raros, comentando autores y descubriendo juntas nuevas lecturas. Sarocha se sentía viva, inspirada, como si cada libro abriera una puerta a otro nivel de su conexión con Rebeca. La ciudad y la vida de su pareja se desplegaban ante ella como un paisaje nuevo, familiar y emocionante al mismo tiempo. Mientras exploraban un pasillo más tranquilo, Sarocha percibió que Rebeca se detuvo un instante, su expresión cambiando ligeramente, pero de manera sutil. Frente a ellas, una mujer se acercaba caminando con paso relajado, sosteniendo un libro entre las manos. Su presencia era discreta, nada dramática, pero Rebeca hizo un gesto para acercarse un poco más a Sarocha, con naturalidad. «Rebeca», saludó la mujer con una sonrisa amistosa. «No esperaba verte por aquí». Rebeca la miró y sonrió ligeramente, cordial pero tranquila. No había tensión, simplemente una situación que requería cortesía. Sarocha la observaba, curiosa por la familiaridad que parecía existir entre ellas. «Hola», respondió Rebeca con suavidad. «Qué coincidencia verte. Estamos un poco ocupadas explorando los libros». La mujer asintió, inclinando la cabeza en un gesto respetuoso, y continuó su camino entre las estanterías. Sarocha percibió que la interacción había sido breve, natural, pero incómoda. Y la curiosidad se despertó. Quería saber quién era aquella mujer. «¿Quién era?», preguntó Sarocha, inclinándose hacia Rebeca mientras caminaban hacia otra sección de libros. Rebeca suspiró ligeramente, tomando la mano de Sarocha con firmeza y suavidad a la vez. Irin respondió: «Es la amiga que me engañó cuando perdí la memoria. No la quiero cerca de mí». Sarocha asintió comprendiendo. Conocía muy bien la historia. Su mano se apretó contra la de Rebeca, y juntas continuaron recorriendo la librería, explorando rincones, descubriendo nuevos autores y compartiendo risas suaves. Se detuvieron en la pequeña cafetería de la librería, donde pidieron un par de cafés y se sentaron frente a frente. Entre sorbos y conversaciones sobre libros, Rebeca le contaba a Sarocha historias de su infancia en Londres, sus lugares secretos favoritos. Sarocha escuchaba fascinada, sintiéndose cada vez más conectada con la vida y los recuerdos de la mujer que amaba. La tarde transcurrió entre libros, risas y susurros. Sarocha se sentía como en casa, rodeada de palabras y mundos que la inspiraban, pero sobre todo, compartiendo la vida y los espacios que habían formado parte de la identidad de Rebeca. Cada esquina de la ciudad,
Cada calle y cada librería se convertían en un escenario donde su amor crecía, protegido por la confianza, el respeto y la intimidad compartida. Al salir al final de la tarde, cargadas de bolsas con libros y con el aire frío acariciando sus rostros, Sarocha sintió que Londres ya no era solo la ciudad de los padres de Rebecca, sino un lugar donde podían crear sus propias memorias, donde cada paso que daban juntas reforzaba la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío, abrazando un presente pleno y compartido. Capítulo 50. Ciudades que unen, noticias que conmueven. La noche anterior a su regreso a Bangkok, parecía envolver la casa familiar en una atmósfera diferente. Londres, con sus luces cálidas reflejándose en los adoquines húmedos y los sonidos lejanos de la ciudad, parecía consciente de que estaban por cerrar un capítulo. Dentro, la cocina olía a hierbas frescas, pan recién horneado y aromas dulces que contrastaban con el frío exterior. Las risas de la familia de Rebecca se entremezclaban con la música tenue que provenía de la sala, creando una sensación de hogar profundo y sólido. Rebecca no podía contener la emoción. Había esperado toda la semana para compartir la noticia con sus padres, y cada vez que lo imaginaba, su corazón se aceleraba. Tomó un sorbo de agua para calmarse. Inspiró profundamente y dejó escapar el aire con una sonrisa nerviosa antes de hablar. «Tengo algo que contarles», empezó, sus ojos brillando con anticipación. «Conseguí trabajo. Mi antiguo jefe me llamó y me comentó que un conocido abrió una oficina de abogados en Bangkok. Me recomendó muy bien. Tuve la entrevista y en 2 semanas comienzo». Los padres de Rebecca se miraron sorprendidos, y luego sus rostros se iluminaron con orgullo y alegría. La madre de Rebecca apretó sus manos con fuerza, como si quisiera asegurarse de que la felicidad no se le escapara, mientras el padre, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los padres pueden mostrar, dijo: «Mi pequeña, cruzando medio mundo y conquistando tu lugar. Qué alegría verte así, tan decidida y valiente». Sarocha, sentada a su lado, sonrió con complicidad, apoyando suavemente su mano sobre la de Rebecca. Rebecca agregó: «Y Sarocha tiene una noticia que le encantará a mamá. Cuéntales, cariño». La voz de Sarocha se filtró entre la conversación, cálida y firme. «Estoy trabajando en la segunda parte de mi último libro. Los personajes siguen vivos, y siento que esta continuación es inevitable, un poco como nosotras, creciendo y explorando nuevas etapas juntas». La madre de Rebecca, fan declarada de la obra de Sarocha, no pudo ocultar su entusiasmo. Sus ojos brillaron, y una emoción casi infantil se dibujó en su rostro mientras imaginaba a Sarocha creando mundos. «No puedo creerlo», exclamó. «Quiero leerlo antes de que salga a la venta». Sarocha rió suavemente, inclinándose hacia ella y tomando sus manos entre las suyas, prometiendo: «Por supuesto, le enviaré uno antes de publicarlo. Será un pequeño adelanto, solo para usted». Al día siguiente, los padres de Rebecca las acompañaron al aeropuerto. El viaje en coche estuvo lleno de conversaciones suaves, recordando momentos de la semana, preguntando por planes futuros y haciendo promesas de visitas próximas. Los abrazos al despedirse fueron largos, cálidos y llenos de gratitud. Cada gesto transmitía emoción, cariño y la firme intención de mantener el vínculo sólido a pesar de la distancia que pronto los separaría temporalmente. Ya en el avión, con las luces de Londres haciéndose pequeñas bajo un cielo de nubes doradas por el amanecer, Sarocha tomó la mano de Rebecca, sintiendo el calor y la fuerza de la conexión que las unía. Mirando por la ventanilla, dijo con voz suave y cargada de emoción: «Amo a tu familia, me siento tan integrada, como si siempre hubiera formado parte de ellos». Rebecca la abrazó con fuerza, apoyando la cabeza contra su pecho, y dejando que la calma de ese gesto compartido las envolviera. «Me hace muy feliz que te sientas así», susurró. El vuelo transcurrió entre risas suaves, caricias discretas, y la emoción de regresar a su hogar en Bangkok, pero con un corazón más pleno que nunca. Cada una sentía que la experiencia las había fortalecido. La distancia, los viajes, las familias, todo contribuía a cimentar un vínculo inquebrantable y a prepararlas para los desafíos y alegrías que les esperaban. La ciudad bajo ellas parecía desdibujarse, mientras en el interior del avión, entre manos entrelazadas y miradas cómplices,
Sarocha y Rebeca se sentían listas para enfrentar juntas cualquier cosa que la vida les presentara. Horas después, el avión acababa de aterrizar en Bangkok, cuando la sensación de irrealidad todavía flotaba alrededor de ellas. El cuerpo seguía cansado, la mente aún atravesada por Londres, por los días compartidos, por la calidez inesperada de una familia que había abierto sus puertas sin reservas. Mientras avanzaban lentamente por los pasillos del aeropuerto, arrastrando las maletas entre el murmullo constante de voces y anuncios, Sarocha sentía una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Estar de vuelta en casa siempre le provocaba eso, la sensación de pisar terreno conocido. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Una vez, luego otra. Sarocha frunció el ceño. Miró la pantalla y su paso se detuvo de golpe. «Mamá». El corazón le dio un vuelco seco, instintivo, como si algo en su cuerpo hubiera reconocido el peligro antes que su mente. Contestó sin pensarlo. «Mamá», dijo, apartándose apenas del flujo de personas. Rebeca notó el cambio inmediato. El gesto rígido, los hombros tensos. Se quedó a su lado en silencio. La voz al otro lado de la línea no tardó en quebrarse. «Sarocha, tu abuela está mal». El mundo se redujo a esa frase. ¿Qué pasó?, preguntó, pero ya sentía cómo el pecho se le cerraba. Se descompensó esta mañana. Está en su casa en Chiang Mai. Los médicos dicen que fue repentino, hubo una pausa cargada de angustia. Preguntó por ti. Sarocha apretó el teléfono con fuerza. El ruido del aeropuerto se volvió distante, irrelevante. Su respiración se volvió irregular. «Está consciente», susurró. «A ratos. Pero es mejor que vengas cuanto antes». «No dudo». Voy, dijo con una firmeza que no coincidía con el temblor de su cuerpo. «Dile que voy en camino». «Hoy», colgó. Durante unos segundos se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto indeterminado. Fue Rebeca quien reaccionó primero, acercándose, sosteniéndole el rostro con ambas manos. «Saro, mírame», pidió con suavidad. «¿Qué pasó?». Sarocha intentó hablar, pero la voz no le salió. Negó apenas con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. «Mi abuela», logró decir al fin. «Está mal. Está en su casa en Chiang Mai». Rebeca la abrazó allí mismo, rodeándola por completo, protegiéndola del mundo exterior. Sarocha se aferró a ella con una urgencia casi infantil, como si ese abrazo fuera lo único sólido que quedaba. «Nos vamos ahora», dijo Rebeca, sin soltarla. «No vamos a casa. Compramos pasajes y nos vamos». Sarocha asintió, incapaz de pensar con claridad, pero completamente segura de una cosa. No podía perder tiempo. Se sentaron juntas frente a una de las pantallas del aeropuerto. Rebeca tomó el control con calma práctica, revisando vuelos, horarios, alternativas. Sarocha observaba sin ver, con las manos entrelazadas, murmurando el nombre de su abuela, casi como una plegaria silenciosa. «Hay uno en 3 horas», dijo Rebeca. «No es directo, pero es lo más rápido». «Está bien», respondió Sarocha de inmediato. «Lo que sea». Mientras esperaban, Sarocha volvió a llamar a su madre. Preguntó por detalles, por médicos, por tratamientos. Escuchaba con atención, pero cada palabra parecía caerle encima como un peso nuevo. La imagen de su abuela, su risa, su voz firme, sus manos siempre cálidas se superponía con la idea insoportable de verla frágil, conectada a máquinas. Rebeca no se movió de su lado en ningún momento. Le acercó agua, le sostuvo la mano, le acomodó el cabello detrás de la oreja, cuando las lágrimas empezaron a caer en silencio. «Perdón», murmuró Sarocha en un momento. No era así como imaginaba volver. Rebeca negó suavemente. «No tienes que disculparte por amar», dijo. «Vamos a llegar, y ella va a sentirte». Cuando finalmente anunciaron el embarque, Sarocha se levantó con el cuerpo cansado pero el espíritu tenso, alerta. Antes de avanzar, se giró hacia Rebeca, y la miró como si recién entonces tomara verdadera conciencia de su presencia. «Gracias por no dudar», dijo. «Por quedarte». Rebeca le sostuvo el rostro. «Nunca fue una duda», respondió. «Donde tú estés, yo estoy». Subieron al avión en silencio, sentándose una junto a la otra. Cuando el aparato comenzó a rodar por la pista, Sarocha cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre el hombro de Rebeca. El miedo seguía ahí, intacto, pero no estaba sola.
Chiang Mai las esperaba. Y con él, uno de los vínculos más profundos de la vida de Sarocha. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.